Orando, primeramente, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Decirle, Señor, háblanos, enséñanos lo que tú tienes para nosotros. Padre, te damos gracias por esta mañana tan especial, por lo que tú has hecho hasta ahora y lo que seguirás haciendo. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, tu fidelidad no ha dejado de ser ni de existir y se establece por siempre. Eres fiel a tu palabra, Señor. Lo que tú dices, lo que tú prometiste, lo cumplirás siempre, 100%, Señor. En el tiempo que ha de venir, sucederá, Señor. Lo que tú has profetizado, lo que tú nos has dicho, las palabras que hemos guardado en nuestro corazón de fe, Señor, son las que nos levantan, Dios mío. Tu palabra nos enseña, Señor, que la fe, Padre amado Dios, es necesaria, Señor, para continuar. Y sin fe es imposible agradarte, Señor. Necesitamos fe en estos tiempos más que cualquier otro, Señor, para, Señor, mantenernos firmes en tu palabra, para mantenernos firmes en ti. Dice tu palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En esta mañana estamos dispuestos a escuchar tu voz, estamos dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte, Padre, a darte toda la gloria en este tiempo. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. El día de hoy, la enseñanza lleva por título Ponte el tapabocas. Ponte el tapabocas. Sé que quizá es una enseñanza que en el momento aparentemente el nombre de la enseñanza tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Sin embargo, es que tú puedas encontrar el contexto actual, real, de hoy en día, de lo que es esto reflejado en lo espiritual. Amén. Por tal motivo, vamos a ir a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 3, y vamos a quedarnos ahí un tiempo, ya que vamos a hacer un corto estudio acerca de lo que era que fue la caída del hombre al momento de pecar. En estos días se nos ha mandado a tener una serie de precauciones con respecto a la pandemia mundial. Lavarse las manos, mantener la distancia y usar tapabocas. Seguimos estas instrucciones al pie de la letra y algunos más por amor de nosotros mismos. No queremos morir, deseamos tener salud y no queremos contaminar a otros. Esa es la razón por la cual nosotros utilizamos estos elementos y guardamos la distancia quizá y guardamos también todas estas reglas. No obstante, aún hay muchos que tienen cuidado de guardar dicho protocolo y que no tienen cuidado, perdón, de guardar dicho protocolo y salen a la calle expuestos a recibir, en el peor de los casos, o a transmitir. Están predispuestos a que le transmitan este virus del cual hemos sido perseguidos durante estos días. La contaminación, mis hermanos, es un mal que el hombre evita por todas las maneras posibles. Sin embargo, hay una contaminación a la que estamos todo el tiempo expuestos sin tomar casi siempre ninguna precaución. ¿Cuál es? La contaminación del pecado, que es la pandemia que desde la caída del hombre ha estado invadiendo a la humanidad. Es la verdadera contaminación para nosotros, los seres humanos. Aquella que no solamente nos lleva a morir físicamente, sino que nos puede llevar a morir espiritualmente. Génesis 3 nos recuerda lo siguiente, y vamos a leerlo, dice, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
El pecado entra a la humanidad bajo la antesala de la tentación. En este texto encontramos lo siguiente acerca de esta tentación. Uno, hay una exposición innecesaria a la tentación. Le prestas el oído a la voz del tentador. El versículo 1 dice, la cual dijo a la mujer. La mujer no tenía por qué escuchar la voz de la serpiente ni prestar el oído a otra voz que no fuera la voz de su Señor. Le prestó el oído a la voz del tentador. Quizá nosotros en algún momento de nuestras vidas le hemos prestado el oído a la voz del tentador. 2. La tentación va a hablar tu idioma. La tentación va a saber hablarte. La tentación va a hacer que le escuches. Y esta actúa con astucia. El versículo 1 dice, con que Dios os ha dicho, sabe cómo actuar. Sabe una realidad de la cual Dios te ha dicho. Y usualmente lo que va a utilizar es una verdad para anteponer una mentira sobre esa verdad. La tentación va a saber hablar tu idioma. En el caso de la serpiente, quizá todos los animales que estaban alrededor se comunicaban de alguna u otra manera con Adán y Eva. Así como quizá los animales hoy en día se comunican con los seres humanos de alguna manera, como los perritos que tenemos en nuestras casas. Se logran comunicar. Pero en este caso específico, la serpiente sabía cómo hablarle a la mujer. Y sabes una cosa, la tentación sabe cómo hablarte a ti. Sabe qué debilidad tienes, sabe en qué momento debe hablarte, conoce tu idioma. 3. La tentación siempre se basará en mentiras maquilladas de verdad. Verdades a medias que tú quieres escuchar. Lo increíble de esto es que tú las quieres escuchar. Usualmente el hombre pecador, el hombre carnal, desea escuchar estas mentiras. Dice el versículo 4. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación también se presentará como agradable y como codiciable. El versículo 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Había 3 cosas interesantes que la mujer observa en este caso. 1, ve hacia el fruto que no debía ver. 2, se da cuenta que era agradable a la vista. Se veía bien. Adán y Eva conocían el tiempo, la temporalidad de las frutas, así como nosotros lo reconocemos. Cuando está muy verde no se puede comer, cuando está muy roja o muy amarilla o negra, está muy marchita. De esa manera, ellos reconocían el fruto y ella dijo, mira, está perfecto para comer. Y dice también, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que en su corazón había el deseo de alcanzar la sabiduría, entre comillas, que Dios le había impedido que alcanzara. Esta mujer fue tentada por estas cosas. La tentación se va a presentar agradable y codiciable a tu vida, hermano. Se va a presentar agradable, buena. Va a hacerte pensar que lo que vas a hacer está bien. La tentación también lleva al pecado y luego al acto de desobediencia por el cual estamos sin Dios separados. Si vamos un paso atrás, encontramos que el hombre pierde al momento de escuchar, al momento de prestar atención al pecado. Es decir, todo esto que hemos leído empieza en el punto inicial que desencadenó todas estas situaciones y fue el hecho de que la mujer escuchó al tentador, le prestó la atención al tentador. La precaución es un concepto que se nos enseña durante las escrituras para evitar ser contaminados por el pecado. Precavidos, ser precavidos, ser precavidos, tener precaución de las situaciones que te pueden acontecer y de la tentación que te puede llegar a tu vida. El pecado, ser precavido. La palabra nos enseña que el Señor se encarga de establecer un pacto con Israel. Y así lo hizo en el antiguo pacto para, de esta manera, evitar que el pecado los contaminara. Aún así, interpuso el sacrificio para los pecados, para que estos pecados fueran limpiados del pueblo. Es decir, Él les dijo, mira, yo necesito que ustedes sean santos porque yo soy santo.
Necesito que se aparten del mal, necesito que se aparten del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, del mentir, del engañar, del robar, del matar, porque eso los aleja de mí. Pero también, aun cuando les dijo y les estableció leyes, él sabía cuál era su intención y cuál era su corazón, que eran hombres y eran dados a hacer el mal. Por lo tanto, estableció el sacrificio para que ellos pudieran estar continuamente en paz, dando a entender la realidad del hombre que es constante en su acercamiento al pecado. La palabra de Dios enseña sobre esta constancia del pecado en Santiago capítulo 1, versículo 13, 15. Invito a que me acompañes a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. La palabra de Dios, el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Asimismo, Pablo describe la lucha de la tentación nacida de la concupiscencia. Y es que esta concupiscencia es la que nos lleva entonces a acercarnos a la tentación y ser tentados por medio de ella y por consiguiente llegar a pecar. Pablo lo describe muy bien en Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Repito, para los que están tomando apuntes, Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El versículo 11 describe muy bien lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento del Señor, engañó a Adán y a Eva y por medio de él vino la muerte al mundo. Dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Lo dice claramente el versículo 18. Pablo está diciendo que en su carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el bien que quiero, y si hago, perdón, lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Mire lo que dice Pablo acerca de esta situación, y yo estoy seguro que esta es la misma situación que todos aquellos que creen en la palabra del Señor y desean seguir a Cristo. En algún momento se han sentido de esta manera. Miren cómo dice Pablo el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, la tentación en el hombre va a ser una constante en esta tierra.
Es más, te puedo decir con toda certeza que la tentación te perseguirá durante toda tu vida debido a que estamos sometidos a nuestra carnalidad. Es una realidad, como decía Pablo, que no podemos negar. Nosotros los que hemos sido salvos por el sacrificio de Jesucristo, tenemos esperanza de poder vencer, en cambio, la tentación, cosa que el hombre carnal, apartado de Dios, no puede hacer. Gracias damos a Dios, como decía Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque si no fuera por Jesucristo, la tentación tuviera poder constante, continuo y nos hiciera esclavos, como dice más adelante la palabra del Señor. Fuéramos esclavos del pecado, pero hoy no lo somos, somos liberados en el nombre del Señor Jesús, debido a que en Él tenemos vida y tenemos vida en abundancia, y Él nos ha hecho libres de estas cadenas del pecado. Tal y como las personas sanas hoy en día, escucha bien, nosotros los hijos de Dios somos purificados en nuestro interior. Solo basta con tener la precaución necesaria. Solo basta con, en este caso, por el nombre de la enseñanza, basta con ponerte el tapabocas espiritual que hoy estamos aprendiendo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener precaución a pesar de que el Señor nos ha lavado. Mira, si tú has, delante del Señor, te has humillado, si tú le has pedido perdón por tus pecados, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y le has pedido que tu vida sea nueva delante de Él, el Señor te ha hecho su hijo, dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres su hijo y como hijo eres coheredero con Cristo. Y esa salvación perfecta del Señor Jesús es la que Él te ha dado hoy. Y eres limpio. Y debes entender y creer en tu corazón que hay limpieza en tu vida y que Él te ha hecho libre del pecado. Sin embargo, dice la palabra del Señor, como lo acabamos de leer, estamos sometidos por nuestro cuerpo carnal a la ley del pecado. Es decir, constantemente va a haber tentaciones, constantemente va a haber lucha en nuestra vida contra el pecado. Dios nos enseña a apartarnos de tener alianzas con los incrédulos. Nos enseña a salir del sistema del pecado que nos rodea. Nos enseña a ser precavidos ante la tentación. Para ver esto en la palabra del Señor, te invito a que vayamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Los que están anotando, dice 2 Corintios 6, versículo 14 al versículo 18. Y luego, versículo 1 del capítulo 7. Voy a leerlo para ustedes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escucha bien lo que dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor hoy te dice, es necesario que te apartes de toda contaminación que se ha acercado a tu vida. ¿Sabes? Hoy en día que estamos en este encierro obligatorio, en este tiempo de cuarentena, hay algo de lo que no nos podemos alejar y es de nuestra carnalidad. Y en medio de estas situaciones que vivimos a nuestro alrededor, estoy seguro que muchos de los que están escuchando han tenido luchas de todo tipo, carnales, mundanales, espirituales. Y el Señor te quiere recordar que tú eres su hijo y que Él ha vencido el pecado, pero que es necesario que te limpies de toda contaminación. ¿Sabes? Así como nos enseñan durante este tiempo a lavar las manos, a mantenernos limpios, a usar el tapabocas, asimismo tú tienes que tener la conciencia de que hay un enemigo que está buscando devorar al más débil.
Este tiempo, en vez de que sea una debilidad o un tiempo de rendirte, no delante de Dios, sino rendirte delante del mundo, de la carne, es un tiempo para todo lo contrario, rendirte delante de Dios. Es un tiempo para humillarte delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Quizá tú que me escuchas en esta mañana, has estado peleando, han habido peleas en tu casa. Le has dado a Satanás el arma para destruirte. Porque uno, estás encerrado. Dos, estás con la persona a quien tú has decidido odiar o a quien tú has decidido, con quien tú has decidido pelear. El Señor en esta mañana te recuerda, es necesario que te limpies de toda contaminación de la carne y toda contaminación del espíritu. Eso lo incluye también a dejar de ser entre nosotros mismos groseros, a dejar de lanzar palabras que pueden herir, a dejar de hacernos daño, porque es tiempo para que Dios se glorifique en nuestras vidas y por todo lo contrario, es tiempo para que el Señor restablezca y unifique más fuertemente la familia. Otros que me están escuchando quizá durante estos tiempos han sido tentados por la carnalidad. En medio de tu intimidad, en medio de la situación en donde estás solo, has sido tentado. El Señor te quiere recordar, tú eres mi hijo, pero es necesario que seas limpio. Es necesario que te limpies de toda maldad. Lo dice claro, no te unas en yugo desigual. ¿Qué cosas están amarrándote en esta manera? Hacer lo que no quieres hacer. Porque el yugo, si recordamos, el yugo es una pieza de madera que amarra un buey al otro. Y usualmente el buey principal que ya tiene la pieza de madera, este yugo, es el más anciano y que más conoce el camino por donde va. Y el otro es el joven que nunca ha conocido, nunca ha trabajado el campo. En este caso, el pecado, la tentación, quieren acorralarte, amarrarte, agarrarte y ponerte este yugo sobre ti y guiarte hacia el pecado. Pero el Señor te dice, no te unas en ese yugo desigual. Ese yugo que te lleva a realizar lo que sabes que no quieres hacer porque desagradas al Señor, así como lo decía Pablo, no lo quiero hacer porque termino desagradando al Señor. El pecado no es amarrarse al yugo como tal. El pecado sería ir hacia donde te lleva este yugo. Sin embargo, el Señor hoy te dice, no te unas ni siquiera a este yugo. Ahí está otra vez la palabra, precaución. Sé precavido. ¿Esto qué puede significar este yugo? Puede significar amistades o malas amistades, que en estos días te han dado palabras supuestamente de aliento y te terminan llenando la mente de necesidad, de temor, de angustia. Es tiempo no de prestarle la mente a esas palabras, sino de prestarle la mente a la palabra del Señor. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi amigo durante este tiempo y me guíes y tu palabra sea la que me dé fuerza. 2, maneras de pensar, filosofías, maneras de hablar, de actuar, centradas en el hombre y no en Dios, pueden ser también aquellas cosas llamadas yugos desiguales. La alabanza al yo mismo, primero yo y después los demás. En este tiempo de encierro, solamente has pensado en ti y no has pensado en tu familia, no has pensado en tus padres, no has pensado en tus hijos quizá. Es tiempo de recordar que el Señor te está diciendo, es necesario que también tengas en cuenta a quienes yo te he puesto cerca. Alabanza al yo mismo. Y también cumplimiento de mis deseos y mi voluntad por sobre los deseos y la voluntad de Dios. En este tiempo el Señor, y lo escuchamos con claridad, nos está hablando y nos está diciendo, es tiempo de acercarnos y de buscarle más. ¿Estamos haciéndolo? ¿O estamos anteponiendo nuestros deseos a la voluntad de Él? Ahora, mis hermanos, siguiendo la comparación con el tapabocas y la precaución ante la tentación, no solo nos protegemos para no pecar en nuestras vidas o para no ser contaminados nosotros, sino para que otros no sean contaminados también por nosotros mismos. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 11, lo dice claramente. Mateo 15, del 1 al 11. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mis hermanos, tal y como Eva guió pecar a Adán, Jesucristo manifiesta la realidad de que el hombre hace pecar al hombre. El pecado tiene el potencial de ser transmitido de persona a persona, así como este virus que estamos viviendo a nivel mundial. El pecado también tiene el potencial de ser transmitido de una persona a otra por la exposición sin precaución de este. Así como Adán dependió de Eva antes que de Dios y la puso por sobre Dios, así muchas veces aceptamos más los comentarios y consejos de los hombres que terminan llevándonos más al pecado. El ejemplo de Adán es muy claro. Adán recibió el fruto de Eva sin preguntar. Le tuvo más confianza a su mujer que al mismo Dios que le había dado a su mujer. O lanzamos quizá palabras reaccionando, palabras que hieren, que terminan siendo semillas de raíces de amargura para otros. Contaminamos con nuestra boca. Luchamos como cristianos contra una contaminación mayor cada día, hermanos. Algo que no solo podría enfermarnos, sino también llevarnos a muerte eterna, la contaminación del pecado. El Señor recalca la importancia de la precaución más importante ante cualquier contaminación, y esa precaución es la precaución espiritual. Jesús criticó la adhesión al ritual de los escribas que acabamos de leer y fariseos, si con ellos se dejaban de lado obligaciones humanas puestas por el Señor, especialmente las familiares. Así, si alguien decía escorbán, que esa es la palabra que quiere decir de ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y negaban así la ayuda debida a los padres, entonces, dice Jesús, estás cometiendo pecado. Éxodo 22 lo dice. El pueblo se había contagiado del amor del dinero en este tiempo cuando Jesús vivía en la tierra, cuando estaba en la tierra, porque Él vive por siempre y para siempre. El pueblo se había contagiado del amor del dinero, de la avaricia, de la dependencia a las cosas materiales. Ante todo esto, nuestro Dios anhela que disfrutemos la vida en Él, pero la vida eterna, esa vida eterna que fue dada a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Si volvemos otra vez a Génesis, vamos al capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, Él creó todo lo bueno y todo lo agradable que tú necesitas para ser satisfecho. Dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, había dos árboles en medio del huerto. El de la vida y el de la ciencia del bien. Es decir, que Eva tenía el árbol de la vida al lado o cerca del lado de la ciencia del bien y del mal, y decidió por pecar. Génesis 2:16 al 25, ahí cerca, 2:16 al 25, nos habla acerca de características muy hermosas del Señor. Dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, si había 1.000.000 de árboles, de todos esos podían comer. El 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor, Elohim, el Creador, como Padre, nos dio todo lo que necesitamos, pero nos impidió, igual como un padre, no comer de las cosas que nos harían daño. No era necesario buscar el por qué. No era necesario preguntarle, Señor, pero ¿por qué no puedo comer de este árbol? Así como los niños que no pueden entender en la dimensión que el padre puede o que su padre puede, pero al igual obedecen lo que su padre les dice, asimismo somos llamados nosotros a someternos delante de Dios. Es nuestra alabanza constante el decirle, Señor, no entiendo, pero te obedezco.
No lo comprendo, pero mi tarea no es comprenderlo, sino obedecerte. Someternos a su grandeza, someternos a su sabiduría, someternos a su soberanía. Sin embargo, siendo nosotros carne, ¿cuál es ese tapabocas que nos mantiene a salvo? La palabra de Dios te enseña que es el Espíritu Santo de Dios. Porque hemos escuchado a través de la palabra y a través de Pablo que el hombre carnal está siempre dado al pecado. Y hemos escuchado también que la concupiscencia es la que lleva al pecado. Pero hay algo que nos protege, como ese tapabocas que utilizamos para resguardarnos del pecado, y es el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 dice, vamos a leer del 8 al 13, Romanos capítulo 8 al 13. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escúchalo bien, mi hermano, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es tiempo en estos días de cuarentena de hacer morir las obras de la carne, de someter tu carnalidad al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en ti. La palabra de Dios nos enseña que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero muchos de nosotros apagamos la voz del Espíritu de Dios y escuchamos la voz de la serpiente, como leímos al principio. Y el Señor está hablando constantemente y en estos días mucho más fuertemente. O estamos escuchando más la voz de Dios porque Él ha permitido que estemos en silencio, resguardados, que estemos en su búsqueda. Por tanto, te invito, mi hermano, en este tiempo que estás en tu casa, a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Te invito, mi hermano, que tú estás en tu lugar, donde estés en este momento, que busques al Señor en espíritu y en verdad. Es decir, haga morir lo terrenal en tu vida, dejes a un lado la carnalidad, le digas, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi debilidad, hazte fuerte en ella. Y Jesucristo, que vivificó, que resucitó entre los muertos, vivificará también tu cuerpo mortal, porque su Espíritu Santo mora en ti. Este sistema de precaución espiritual no lo podemos crear por nuestra cuenta, pero sí lo podemos adquirir. Todo aquel que pida, dice la palabra, todo aquel que pida el Espíritu Santo de Dios se lo dará el Señor. No debe acompañar de manera constante, acompañarnos de manera constante siempre el Espíritu Santo de Dios. Solo así vamos a poder vivir en estos tiempos de dificultad. Nosotros hemos sido lavados, tenemos que mantener la distancia de todo lo impuro, que para el Señor es impuro, y debemos protegernos viviendo en el Espíritu. Así que, mi hermano, vamos a orar rápidamente. Solo nos quedan 3 minutos de videoconferencia, pero queremos orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y poderosa aún en este tiempo de cuarentena y de pandemia mundial, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu paz repose sobre cada corazón. Que tu palabra dé fruto al 100 por 1, Señor. Traiga vida y vida en abundancia a todo el que lo necesita, Señor.
Traigas esperanza al que está desesperado en el nombre de Jesús. Traigas paz. En el nombre de Jesús, esa casa, Señor, en donde ha habido pelea, aún en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control, que traigas paz y unifiques en amor, en tu amor perfecto, esa casa, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Toma el control, Padre amado Dios, de aquellos que están enfermos y que por precaución no pueden aún salir de sus casas, Señor. Guárdalos, sánalos por tu poderoso nombre, te lo pedimos y por tu misericordia, Señor. Te pedimos que todo lo que necesiten nuestros hermanos que hoy están aquí en este servicio, tú se lo seas dando, Padre, como dice tu palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y echa fuera todo el temor, Señor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. En el nombre de Jesús. Amén, mi hermano. Nuestro Padre Celestial es tu Padre. Él te guardará en este tiempo. Tú búscale en espíritu y en verdad. Y Él te va a regalar cosas maravillosas, las cuales no habías pensado que ibas a obtener. Y las va a regalarte en el tiempo de dificultad. Amén. Dios les bendiga. Vamos a volver con mis padres. O nos habló a través de nosotros, de su hijo Aurelio. El Señor bendiga la vida de Aurelio y la vida de cada uno de los que están escuchando, y el Espíritu de Dios nos ayude para colocarnos ese tapaboca, eso que quitarnos lo que impide acercarnos a Él y perseverar cada día en la comunión con el Espíritu de Dios para que nos guarde del pecado que nos asedia. Dios les bendiga, amados hermanos, y el Espíritu Santo nos reúna una vez más el domingo a las 10 de la mañana. Los invitamos a conectarse. No deje que el sueño los domine. En el nombre de Jesús, Dios me los guarde y me los bendiga.